El proceso de envejecimiento, como ven ustedes, resulta de dos procesos que caracterizan casi toda América Latina hoy en día, especialmente a Perú. El primero es el descenso de la mortalidad. Poca gente olvida que hace no más de 60, 70 años la vida promedio era menor a 40 años. En 1940, el primer censo de la época republicana, la vida promedio del Perú era alrededor de menor de 40 años, 37, 38 años. Uno se moría de joven y no de viejo. Es impresionante lo que ha cambiado, porque hoy día estamos en una clase de vida por encima de los 75 años y es muy probable que lleguemos a los 80 años en las próximas 20 años. La vida se ha hecho más larga, lo que tiene unas profundas implicancias en una serie de aspectos de la vida social, cultural y material. Aunque no sé, la gráfica, otro dato interesante es que las mujeres siempre han sido más longevas que los hombres, históricamente. En el año 40 la mujer vivía 1 año y medio más que los hombres. Hoy día vive 7 años más. Yo le digo a mis alumnos, si no quieres ayudar, casate con alguien 7 años mayor que tú. El segundo proceso demográfico interesante es el descenso de la fecundidad. Si recordamos la vida de nuestras abuelas o bisabuelas, la familia promedio tenía 7, 8 hijos por mujer. La mujer se pasaba su vida joven siendo mamá o de mamadera ambulante, ¿verdad? Eso cambió de forma notable. En 1950, en América Latina, el promedio de hijos que sobrevivían por familia 6, hoy día estamos alrededor de 2. Hay varios países de la región que ya han incluido lo que se llama, está por debajo de la tasa de reemplazo, menos de 2 hijos por mujer. Y este es un proceso en el Perú un poquito más tardío, pero muy claro, aunque hay diferencias sociales importantes como veremos más adelante. Esto es un fenómeno mundial, no es un problema solamente de Perú. El envejecimiento es un fenómeno de este siglo. El siglo pasado fue un fenómeno de rejuvenecimiento. La prioridad de la población joven en el Perú lo va a seguir siendo en unos 20 años más, pero a partir de 2030 tenemos un proceso acelerado de envejecimiento. Los países que tendrán industrialización o con población de origen europeo bajaron su mortalidad y fecundidad antes y por tanto son más viejos. Vamos a ver un mapa ahorita al respecto. La edad mediana más joven, es interesante las diferencias a nivel global, se encuentran en los países africanos de transición tardía, es decir, aquellos que redujeron su mortalidad y fecundidad más tarde. Ejemplos son, por ejemplo, Níger, en que la edad mediana, es decir, la edad que divide la población exactamente la mitad, es 15 años, la mitad del país tiene menos de 15 años, Uganda con una población parecida y Mali, países de África. ¿Por qué? Porque son los países que han reducido más tardíamente su mortalidad y su fecundidad. Los países más viejos en el mundo, hoy día son Alemania, la edad mediana es 46, quiere decir que la mitad de la población tiene más de 46 años, Italia con 44.5 y Austria con 44.3. Entonces es un fenómeno global, pero con tasas muy diferenciadas. Y aquí en la gráfica pueden ver en el mapa, los países más envejecidos son los países europeos, incluyendo España e Italia, y luego viene todo lo que es América del Norte, la Unión Soviética. Llama la atención Australia y Nueva Zelanda, en este caso, y aquí en el caso de Argentina, porque son compuestas por poblaciones europeas de origen europeo, que tuvieron baja fecundidad y baja mortalidad mucho antes que las demás. Obviamente las regiones como el Perú y América Latina, América del Sur están en poblaciones intermedias. Todas las regiones que están en rojo tienen más del 15% de su población mayor de 65 años y la población que está en azul tiene menos del 5%. La diferencia es muy importante, estamos hablando de diferencias de 5 a 15, 3 veces más en el caso de los países más desarrollados y de temprana transición demográfica. ¿Qué va a pasar al año 2050? Está a la vuelta de la esquina. El proceso va a ser inevitable y va a ser más rápido, el proceso de envejecimiento. Para el 2050 en América Latina, solamente Bolivia, Paraguay, las Guyanas y algunos países centroamericanos tendrán entre 10 al 19% de población mayor de 60 años. Son los países que van a seguir siendo relativamente más jóvenes. ¿Por qué? Porque en estos países el descenso de la mortalidad y fecundidad ha sido más reciente. Casi toda Sudamérica, incluyendo México y Estados Unidos, tendrán entre el 20 y el 30% de su población mayor de 60 años. Y Canadá, Cuba y Chile tendrán más del 30% de otros mayores de su población. 30%, uno de cada 3. Es un proceso global e irrefrenable. Tienen ustedes aquí la diferencia. Este es el proceso de envejecimiento del año 2015. Ven ustedes las mismas regiones, todo lo que es Europa del Norte y la Unión Soviética y América del Norte. Pero para 2050, casi toda la población, casi todo el mundo tiene colores rojos intensos o rojos más suaves. Quiere decir que casi todo el mundo va a tener proporciones por encima del 25 al 20% de población en edad de adulto mayor. El grueso de la sociedad van a ser adultos mayores. La pregunta obvia es, ¿está la sociedad mundial y la nuestra especialmente preparada? Obviamente la respuesta es no, vamos a ver esto en más detalle después.
El caso del Perú. Los determinantes del envejecimiento poblacional en el caso peruano son los siguientes: el descenso de la mortalidad adulta desde 1950 y la infantil desde 1970. Un fenómeno curioso en el caso peruano, que nos interesa en los países europeos, es que en Europa, cuando empieza la transición demográfica, es decir, el descenso de la mortalidad, siglo XIX, lo primero que cae es la mortalidad infantil, porque está asociada a cambios económicos y estructurales. En el Perú, hasta el año 70, uno se moría de joven, no de viejo. La edad más peligrosa era el primer año de vida. Hoy día las edades peligrosas tienen sido la adolescencia, porque de lo que adolecen los adolescentes es el sentido común en muchos casos, como ustedes saben. Sobre todo que somos papás de adolescentes, ¿verdad? Entonces hay temas muy interesantes, conversar con el doctor Walter Mendoza de Luca sobre el tema de letalidad que afecta sobre todo a los hombres adolescentes. Uno de los pocos indicadores de género que está a favor de la mujer y no del hombre es el tema de la salud y de la sobrevivencia. Ha habido un aumento de la brecha de género, el descenso de la fecundidad de los años 70, y esto ha condicionado un aumento de la brecha de género, como ya les mencioné, una diferencia de 1 año y medio de mayor supervivencia de mujeres que de hombres en los años 40, y la diferencia es casi 7 años en el 2017, ¿verdad? Eso tiene una implicancia muy importante. Si trabajamos la población de tercera edad, hay muchos más mujeres. Entonces hay una dimensión de género también a tener en cuenta en el tema del envejecimiento, porque la mujer va a sobrevivir mucho más que los hombres con una serie de factores que tienen que ver con superioridad biológica y también con aspectos de riesgo de salud. ¿Qué nos dice el censo del 2017? Revela que el porcentaje de mayores de 60 años aumentó del 9% al casi el 12% de la última década. En 10 años ha habido un aumento importantísimo de la población mayor de 60 años. En 13 departamentos, el porcentaje de adultos mayores es mayor al 13%, son los departamentos más envejecidos. Y curiosamente, no solamente son los departamentos más urbanos, son los departamentos de la sierra. ¿Saben por qué? Por la inmigración de la gente joven. El INEGI hizo un estudio muy interesante hace unos años sobre indicadores de pobreza por distrito. Y el indicador más relevante es que un distrito era más pobre, no solo porque fuera más rural, tuviera más población quechua, más población campesina, sino porque no tenía gente joven. Acuérdense, hace no más de una década se hizo una encuesta entre los jóvenes peruanos y la pregunta era: ¿qué quieren ser ustedes cuando sean grandes? La respuesta era extranjero. Eso debe cambiar felizmente. Pero para el joven rural muchos quieren ser extranjeros, quieren irse a Lima, a Ica, a Chimbote, porque la sierra no ofrece oportunidades de trabajo. Es un tema fundamental que tiene que ver también con las oportunidades para los jóvenes, que es el reto que esta década tiene Perú como factor importante. La tasa de dependencia por vejez subió de 15 a 19 por cada 100 personas en edad de trabajar, es decir, cuántas personas mayores de 60 años hay por cada persona en edad de trabajar, y el índice de envejecimiento subió de 29 a 45 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años. Esto asociado también a un tema importante de futuro, y es qué capacidad de autonomía tienen los adultos mayores y de autonomía económica. Acuérdense que, como el Perú tiene un 74% de informalidad, mucha de esa gente no tiene pensión a la vejez, ¿verdad? No tiene jubilación. ¿De qué van a vivir? ¿De sus ahorros o de sus hijos? Y eso es importante tenerlo en cuenta porque eso va a ser un tema social importantísimo en los próximos años. Tienen ustedes, el ejemplo en el caso peruano. Otra vez los tonos tienen que ver con envejecimiento. Las regiones menos envejecidas son las regiones amazónicas, y luego va cambiando las regiones más envejecidas al año 2011, donde ustedes ven todas las regiones más en amarillo claro, donde tenemos entonces los rangos de dependencia juvenil. Estas son las evoluciones, voy a ir un poquito más rápido, de las grandes variables demográficas de los últimos 100 años. Aquí tienen una mirada de largo plazo en el país, del año 50 al año 2050. Miren usted la mortalidad infantil cómo ha caído de forma dramática, y luego se estabiliza a partir del año 2000-2005, básicamente no porque se mueran más niños, sino porque falta lo más difícil. La mortalidad infantil se estabiliza. Tienen ustedes en el lado derecho lo que es la mortalidad, alcanza sus niveles más bajos en los años 2000-2010, y luego vuelve a subir por envejecimiento. La tasa global de fecundidad, de esos 8 o 7 hijos por mujer, a niveles ligeramente por encima de 5 por mujer, y la proyección que alcanzamos tasas por debajo del reemplazo para el año 2030-2050. Y los nacimientos, que alcanzaron un pico en los años 70 y 80, y luego empieza a caer. Que sea esto una advertencia, porque chamba para pediatras va a haber cada vez menos, chamba para geriatras va a haber cada vez más. No voy a entrar en detalle, pero solamente quiero señalar un par de cosas. Miren ustedes lo que ha sido el cambio a nivel nacional de la población peruana. Hemos tenido un crecimiento importante de 31 millones, la proyección es a 40 millones al año 2050, 9 millones más de personas. El crecimiento anual absoluto va a ir reduciéndose paulatinamente por el descenso de la fecundidad, no voy a entrar en cada detalle, pero miren cómo caen los nacimientos anuales,
de 578.000 en el año 2015, 563.000, 523.000, 484.000. Esto es importante porque es una oportunidad de mantener la inversión en la primera infancia y tener más recursos por cada niño. Pero el número total de niños en la población peruana empieza a decaer por primera vez en su historia a partir del año 2015. ¿Verdad? Haber menos niños, todo lo asociado a las demandas de niños. Por el contrario, tenemos entonces un incremento de las defunciones anuales, 175.000, 191.000, 273.000, 354.000. Va a ser buen negocio tener una funeraria. Y por supuesto, tienen ustedes aquí la tasa de mortalidad, la tasa de mortalidad se vienen a ser casi 75 años, la idea es que llegamos casi 80 años al año 2050 como esperanza promedio de vida en el país. Esto es un cambio que es muy importante tener en cuenta porque va a afectar a toda la sociedad peruana y es obvio que esta no está preparada para este cambio. ¿Okay? ¿Cuáles serán los cambios más importantes entre el 2015 y el 2050? Rápidamente. La población va a seguir creciendo. Quien diga que el crecimiento demográfico en Perú se acabó, se está equivocado. Estamos creciendo más lentamente, pero seguimos creciendo. El estimado es que al año 2050 vamos a tener 9 millones más de peruanos. Casi toda una Lima adicional. Y eso es importante, porque el tema del crecimiento demográfico ha sido subestimado, creo yo, en el debate político en los últimos años. Crecimiento anual, la tasa de crecimiento se reduce un tercio por la menor fecundidad. Y esto está asociado mucho a un tema bien interesante que trabaja la antropología de la sociedad y la liberación de la mujer. Una mujer de las condiciones de nuestras abuelas o bisabuelas que se pasaba la vida siendo mamá de los 19 y 17 años y terminaba de serlo a los 35 o 40, vivía todos sus años claves como madre dedicada al cuidado de los niños. Es una labor, por supuesto, muy importante. Hoy día los sectores altos en el Perú tienen menos de 2 hijos por mujer, 1.7. Por lo tanto, la incorporación de la mujer al trabajo, a la política, a la economía, es un efecto indirecto de la reducción de la fecundidad. Es un cambio bien interesante y hay una serie de indicadores de hipótesis de trabajo que la sociedad femenina en el Perú ha cambiado más que la masculina. Por eso que nosotros estamos tan desorientados. Porque tenemos una mujer muy diferente que trabaja, que está educada. Hay más mujeres estudiando en el posgrado en el Perú que hombres. Y la demanda por trabajo femenina crece al doble que la masculina. Es una buena noticia, ¿no les parece? Yo sé que nos mantengan. Los nacimientos caerán en 100.000 por año y las defunciones no se duplicarán. La tasa de mortalidad va a crecer por el envejecimiento y no necesariamente porque se alteren las condiciones de salud. Y la esperanza de vida, como ya dijimos, va a subir a casi 80 años. Esto es bien interesante. Las diferencias, es un país de grandes diferencias. Creo que nada miente más en un país como el Perú que los promedios. Por eso hay que trabajar las diferencias porque los promedios mienten en una sociedad tan heterogénea. En este caso vemos la población urbana al lado izquierdo, el año 2000, una población que ya empieza a envejecer, miren cómo se angosta la base por el número de niños, una población de gente joven. Al 2015 se nota claramente el crecimiento de las edades intermedias y las edades mayores. En el mundo rural sigue habiendo una estructura de población bastante rejuvenecida, a pesar de su envejecimiento, como vamos a ver después. Cambios en la estructura de edad. La población de menores de 4 años disminuirá en 400.000 menores del 9 al 6%. Vamos a tener en promedio 400.000 menos niños en la población futura del país. Uno de los efectos indeseados de este tema, y yo lo he sido testigo como antropólogo, en muchos pueblos están cerrando colegios primarios. ¿Sabe por qué? Porque no hay niños suficientes. Entonces, el tema de la educación básica inicial, que es fundamental, puede hacerse más precaria para los pueblos que se despueblan. Eso es un tema importante de tener en cuenta porque esos niños tienen a veces que viajar horas. Yo estaba en la zona de Uchiza, por ejemplo, donde los niños tienen que cruzar el río para poder llegar al colegio. Yo me pregunto si los alumnos en la universidad tuvieran que cruzar el río para llegar a la clase, no iría ninguno, ¿verdad? Entonces hay que ver ese tema porque es un tema que los derechos de esos niños están siendo vulnerados por un fenómeno demográfico que no va a cambiar. Los jóvenes entre 15 a 29 años subirán al 2020 y luego caerán en 500.000 personas. La población de 5 a 14 años bajará en 800.000, del 18 al 12%, como pueden ver acá. Los adultos de 30 a 39 años crecerán en 5 millones. Y esto es importante. Los adultos mayores crecerán en casi 6 millones, del 9 al 12% de la población total. El crecimiento absoluto al año 2050 será 6 millones más de adultos mayores. No uno, no, 6 millones más. Esa es una cifra impresionante. Es el grupo etario que va a crecer más rápidamente. Entonces no hay ninguna duda que esto tiene la implicancia de que esa gente tiene que tener asegurados sus derechos y condiciones de vida. No voy a entrar por detalles, simplemente vean ustedes el dato. 60 más, hoy día tenemos alrededor de 3 millones de personas, al 2020 3 millones y medio, al 2035 casi 6 millones y casi 9 millones para el año 2050. Si comparan esta cifra con la primera, son alrededor de 6 millones más de adultos mayores. 6 millones más. ¿Verdad?
para que tengamos una idea del peso enorme que tiene esta población. Solamente mencionar en este dato que al 2030 se aprecia el bono demográfico. ¿Qué es el bono demográfico? Es un tema un poquito técnico, pero lo voy a tratar de explicar muy fácil. Cuando la fecundidad de una población cae y la mortalidad empieza a subir, hay un periodo de tiempo, que son alrededor de 20 años, en los cuales la población en edad de trabajar crece más rápidamente que la población de niños, porque cayó la fecundidad, o de adultos mayores, porque la mortalidad todavía no sube. Esta es una oportunidad que países como Corea, Corea del Sur, Singapur, Taiwán, Indonesia han aprovechado para invertir en los jóvenes. Ese proceso del bono demográfico, el Perú lo está empezando a vivir ya, sobre todo en el caso de Lima, y en el país va a ser importantísimo entre el 20 y el 30, 2020 y 2030. ¿Esto qué implica? Disculpen regresar un momentito del término de implica invertir en los jóvenes. El reto inmediato hoy es la inversión en los jóvenes. Salud para los jóvenes, vivienda para los jóvenes, calidad, empleo de calidad y educación terciaria de calidad. Es impresionante cómo desperdiciamos recursos en este país. Dos datos para ilustrar este tema, en este paréntesis que me permito hacer porque me parece importante. Perú tiene más universidades per cápita que Estados Unidos, lo que es absurdo. Muchas una estafa diferida, lo dice claramente. Gustavo Llamado, colega de la Universidad del Pacífico, ha estimado que el 47% de los profesionales peruanos están subempleados, ¿no? Contadores que trabajan de taxistas. ¿Saben qué está faltando? Una relación más clara entre lo que el mercado va a demandar al futuro y las profesiones que ofrecemos en este momento. La universidad es un buen negocio porque los jóvenes están creciendo, pero es un pésimo negocio para quien invierte, porque tú inviertes hoy y recolectas dentro de 5 o 6 años. Es como comprarse una hamburguesa que está podrida hoy día y darte cuenta que está podrida 5 años después. Entonces tenemos un tema serio hoy en día, que sea el tema de la prioridad, sin dejar de lado el envejecimiento, de adecuar los servicios sociales y de educación terciaria en el país a la demanda futura en la atención a los jóvenes. Otro tema asociado es que trabajamos muy poco el tema de salud juvenil. Solamente un dato, el embarazo adolescente en el Perú no cambia hace 20 años. Y no hay nada peor para el futuro de una chica que el embarazo adolescente. Tienen ustedes aquí la evolución por edad, que es clarísima. En los años 50 y 70 tenemos una sociedad africana. Un montón de niños, pocos jóvenes y casi ningún adulto mayor. Miren ustedes al 90, sobre todo al 2010, cómo empieza a cambiar por descenso de la mortalidad y sobre todo de la fecundidad. Y miren ustedes, en 2050 es una sociedad de adultos mayores. Esta es la estructura por edad que tienen los países europeos hoy. La diferencia con el proceso europeo es que Europa tuvo 200 años para adecuarse a este cambio, pero hemos tenido 50 años. O sea, el proceso ha sido mucho más rápido. Hay que tener en cuenta ese cambio porque las demandas van a ser más violentas y más inesperadas. ¿Qué condiciones de vida tiene el adulto mayor para ir terminando? Porcentaje de hogares con adulto mayor. En Lima, casi el 40%. Eso es interesante. Hay más hogares con adultos mayores en el medio rural que en el urbano. ¿Sabe por qué? Por la inmigración de la gente joven. Adultos mayores jefes de hogar, más en el medio rural que en el urbano. Adultos mayores analfabetos, el dato es impresionante. Casi 42% de los adultos mayores rurales son analfabetos, no saben escribir. Las brechas sociales en el Perú se ven mucho más en los adultos mayores que en los demás grupos de edad, porque vienen de un pasado que era mucho más injusto, porque no quiere decir que hoy día sea justo, ¿verdad? Pero es un tema importante. Si queremos trabajar con adultos mayores rurales, hay que tener en cuenta que casi la mitad no sabe leer y escribir. Adultos mayores con primario menos, 88%. Quiere decir que la gran mayoría de adultos mayores, tanto urbano como rural, solo tiene primaria o menos. Sí, son bajos niveles educativos. A nivel nacional, 76% de los adultos mayores tienen primaria o menos. 76%, 3 de cada 4. Y eso es bien importante porque los métodos inscritos no funcionan. Hay que trabajar con los adultos mayores con los métodos y la comunicación oral. Y eso hay que tener en cuenta los programas de capacitación y de orientación. Una paradoja de este país, y yo soy testigo de ello, es que hay que seguir chambeando porque si no, ¿quién te mantiene? La idea de la jubilación a los 65 es un sueño casi inalcanzable para la mayoría de la población. Eso no existe. ¿Sí? Tienen ustedes aquí la tasa de actividad a nivel nacional, más de la mitad de los adultos mayores, casi el 60% sigue trabajando. 72% de los hombres, 45% de las mujeres. Trabajan en pequeñas y medianas empresas, las más frágiles, las más vulnerables, las que pueden quebrar fácilmente. El 81% de los adultos mayores trabajan en pequeñas empresas. Una bodega, un taller, un negocio familiar. El porcentaje es mucho mayor en las mujeres, aquí hay más precariedad. Hay más mujeres adultas mayores trabajando en pequeñas empresas que hombres adultos mayores trabajando en pequeñas empresas. Y finalmente, no cuentan con pensión. Ese dato es impresionante. 64% de la población adulta mayor no tiene una pensión de jubilación.
Se va a depender de sus ahorros o de sus hijos. Y aquí hay un tema cultural muy interesante. Se han hecho pocos estudios cualitativos en el Perú, pero hay otros países de Europa, España, por ejemplo. La pregunta es, ¿quién cuida a los adultos mayores? ¿Saben cuál es la respuesta? ¿Las hijas o las nietas? Y como hay mayor supervivencia, y si ustedes, sobre todo las señoras aquí presentes, más jóvenes, se casan con un hijo único, tienen que cuidar a 4 adultos mayores durante su vida adulta. Los 2 suegros y los 2 papás. En España se hizo un estudio de 100 horas invertidas en cuidado del adulto mayor. 85 lo proponían las mujeres. Las mujeres peruanas van a pasar de cuidar niños a cuidar viejos. Y es un tema importante de tener en cuenta porque la mayor demanda de una persona adulta mayor, ¿cuál es? No me visita, no me acompaña, ¿verdad? No me dan tiempo. Ese es un tema fundamental y es un tema grave desde el punto de vista de que hoy día, como la mujer trabaja más, tiene menor disponibilidad de tiempo y como el hombre no asume muchas veces esta responsabilidad. En el área rural, vean ustedes, casi 74% lo cuenta con pensión. ¿Cuál es el acceso a servicios? Aquí también hay brechas importantes. Que tienen acceso a agua potable, felizmente el dato a nivel nacional no está tan mal, estamos en el 87%, pero otra es una brecha importante urbano rural. 95% de los adultos mayores urbanos tienen agua potable en su vivienda. Solamente 2/3 en el caso de la población rural. 1/3 del adulto mayor no tiene agua de calidad en su vivienda. Y está sujeta, por supuesto, a todas las enfermedades que tienen que ver con consumir agua no de acuerdo. En desagüe la brecha es un poco mayor, solo 69% tienen acceso a desagüe. Quiere decir que la diferencia con 100%, 30% no lo tiene. En el medio rural, solamente 37% de los adultos mayores cuentan con desagüe. Es un tema de dignidad, además de salud. Acceso a luz, la tasa es un poquito mejor, 93% a nivel nacional, casi 99% para la población urbana, pero 75% para la población rural. Esto es muy interesante. El celular es algo que identificamos tanto con la juventud que en el estado de adulto mayor. A nivel nacional, 77% de los adultos mayores cuentan con celular. 60% del medio rural es bien alto, 83%. Y aquí hay un reto muy interesante y una oportunidad. ¿Qué servicios podemos dar por el celular al adulto mayor para poder ayudarlo en lo que es, por ejemplo, avisos de emergencia, necesidades de orientación de salud, etc.? Hay que usar la tecnología. Otro tema interesante, aló, trataré de hablar un poco más fuerte. Otro tema interesante es el acceso al Internet. El Internet es, yo diría, casi un derecho del adulto mayor, porque lo conecta, lo vincula, lo establece y usa sus horas disponibles. Hay experiencias en Europa muy interesantes en que el Internet es una de las actividades preferidas del adulto mayor. Además tiene la gran ventaja de que la computadora puedes hacer que la letra sea más grande y así al fin y al diablo lo puedes leer, ¿no es cierto? Porque no lo lees ni un chip cuando te traen los libros hechos con esa letra chiquitita que ya te impida. Pero ese dato todavía es muy pequeño. Miren ustedes, el uso de Internet es un 18% de los adultos mayores urbanos, pero solamente menos del 0.5% del medio rural. Ustedes dirán que tiene que ver, pero un tema de calidad de vida interesantísimo sería asegurar el ingreso de Internet a toda la población rural, con acceso a banda ancha. Un dato que el INE también nos proporciona y que es poco conocido, es que en Perú hay como 90.000 centros poblados. 65.000 centros poblados en el Perú, 65.000, tienen, ¿saben ustedes qué población? 11 habitantes, 2 casas. Muchos de ellos habitados por adultos mayores. Va a ser imposible poner un hospital, una comisaría, una escuela a cada uno de los centros poblados. Hay que ponerles internet, conectividad. Y promotores de salud, promotores de educación, promotores locales que puedan cumplir eso. Acceso a programas sociales, focalización. Está bastante bien, ¿verdad? Pensión 65, la cobertura a nivel nacional es 27%, todavía es pequeña, pero es más en el medio rural que en el medio urbano y es un buen indicador. El seguro de salud del CIS también tiene una cobertura bastante importante, sigue una brecha importante urbano-rural y el acceso a la DNI también es universal. Hay que reconocer, a los peruanos nos encanta hablar de lo que está mal, hay que reconocer lo que está bien. Ha habido un intento importante en los últimos años para acceder por el acceso a los programas sociales de los adultos mayores y eso es una buena noticia. Otro dato interesante que es un poco competitivo es la incidencia de la pobreza. Tienen ustedes la incidencia de la pobreza a nivel nacional, en el área azul, y la incidencia de pobreza en el área marrón, que es en el adulto mayor. La tasa de pobreza sigue siendo alta, bajó del 37 al 26%, pero en general los adultos mayores son menos pobres que el resto de la población. Una cosa paradójica, pero hay que entenderlo en su contexto, es que si ustedes trabajan grupos de edad por nivel de pobreza, ¿saben quiénes son los más pobres en el Perú? Los niños. ¿Por qué? Porque las familias pobres tienen más hijos.
Esa es la razón principal. Por eso es tan importante los temas de planificación familiar, que es un derecho de todas las mujeres y las parejas peruanas, que me parece que no tiene la prioridad que debería. Hay un estudio reciente del INEI, para ir terminando, que me parece muy importante, que es un estudio sobre adultos mayores de 70 años que viven solos. ¿Quiénes son? ¿Qué condiciones tienen? Y he tratado de resumir muy rápidamente algunos datos. De 1.651.000 adultos mayores, el 38% viven solos, 29% en las ciudades y 67% en el campo, por la emigración de los hijos. Ese dato es revelador. Casi el doble de adultos mayores de 70 años en el medio rural viven solos, sin nadie que los acompañe todo. Obviamente el contexto social es diferente, pero tienen que tener mucho mayor autonomía. Acuérdense además que gran parte de los adultos mayores trabajan, y trabajo físico. Muchos de los programas incluidos juntos no han distinguido la diferencia entre un adulto mayor, ¿verdad?, y pensión de 65, que vive solo y que no lo vive. Uno de los retos que tiene la estadística peruana y la política social peruana es el concepto de vulnerabilidad, no solamente pobreza. Vulnerabilidad es capacidad de resistir a las crisis. Entonces, yo creo que estamos muy atrasados todavía en diseñar programas sociales, no solamente con el criterio de pobreza, que es un indicador de ingreso monetario, sino como un indicador de vulnerabilidad. Hay más de 600.000 adultos mayores de 70 años que viven solos. O sea, es una población importante, no estamos hablando de 3 o 4 personas. Más de medio millón de personas, más de 600.000 personas, adultos mayores de 70, viven solos. Hay más mujeres y hombres mayores de 70 años que viven solos. 341.000 mujeres, 292.000 hombres. Por dos razones. Porque la mujer es más longeva y en segundo lugar porque está más afectada por la inmigración de los hijos. Esa consigna de que yo quiero ser extranjero de los jóvenes de hace 20 años en el Perú, hoy día, ¿cuántos jóvenes quieren quedarse en su medio rural, en su comunidad campesina? ¿Saben por qué? Porque no hay programas de empleo para jóvenes rurales. Porque no hay oportunidades. Los jóvenes están en internet, están conectados al mundo global, quieren ser modernos. El mundo rural no les ofrece oportunidades. Y esto es un tema fundamental porque si queremos retener a los jóvenes del medio rural, es importante crear oportunidades de empleo digno en estos contextos. Una línea que quizás indice un antropólogo es el patrimonio cultural. Se ven ustedes que en Perú tiene 300.000 lugares de interés cultural y patrimonial y arqueológico. ¿Cuántos están puestos en valor? ¿Qué era Caral hace 30 años? Hasta los burros se quedan dormidos, ¿sí? No había nada que ver. Hoy es una maravilla. Caral puede ser una oportunidad de crear oportunidades de empleo. Y tenemos muchos canales en el Perú, Choquillao, por ejemplo, que todavía no están desarrollados. Hay que empezar a trabajar con los temas de patrimonio cultural, juventud y empleo, que además refuerzan la identidad cultural. ¿Dónde hay mayor adultos mayores? Interesante, que viven solos. Puno, Huancavelica y Apurímac. Es un fenómeno andino. Un fenómeno asociado también a la mayor vulnerabilidad, porque no por casualidad estas zonas son zonas con mayor población dispersa, con mayor pobreza. Eso tiene que ver con el tema de ruralidad y también con el impacto ambiental, el tema de friajes, el tema de sequías. Repito, por eso es tan importante trabajar el concepto de vulnerabilidad, porque el adulto mayor no es igual si tiene un contexto de vida acompañado por su familia en Lima que si vive casi solo en una zona alta del páramo de Puné. Son condiciones totalmente diferentes. Los programas sociales en el Perú que están trabajando como indicador básico pobreza no cuentan como indicador de vulnerabilidad. Me parece fundamental que los tengan porque eso permite afinar la política social y atender más a la población vulnerable, que es mandato de justamente el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable. El 45% de las mujeres, de las adultas mayores, mujeres que viven solas, son analfabetas, versus el 17% de los hombres. No solamente están solas y en zonas aisladas, sino que además tienen un alto grado de analfabetismo, casi la mitad. Casi el 18% de estas mujeres carecen de seguros de salud, 51% de servicios higiénicos y 37.6% tienen lengua materna, quechua, aymara o una lengua amazónica. En el Perú la discriminación no solamente es por género, ni por clase social, es por etnicidad. Tenemos que empezar a trabajar mucho más con poblaciones indígenas. Y el censo del 2007 nos permite por primera vez un dato confiable de quiénes son las poblaciones indígenas en el Perú, qué condiciones tienen. Ese es un análisis fundamental que hay que hacer, pero no basta con hacer el análisis que hacemos los académicos, hay que traducirlos en política. Finalmente, algunos conceptos teóricos muy rápidos. La vejez no solo es biológica, es cultural. Tengo una alumna, Gabriela Ramos, que ha hecho un estudio muy interesante y ha trabajado las casas de reposo privadas en los sectores medios de Lima. Y la respuesta que cuenta es: aquí nadie es viejo. Aunque tengas 70 años, no te sientes viejo, porque el concepto de vejez es un concepto discriminatorio y no tiene por qué ser. En segundo lugar, el cambio tecnológico desvaloriza el valor de la experiencia del rol del adulto mayor. Es bien interesante cómo el abuelito, cuando yo era pequeño, tenía un gran respeto porque tenía experiencia, contaba cuentos, era respetado. Hoy día es casi un estorbo. Hay un cambio cultural en que apreciamos todo lo nuevo y despreciamos todo lo antiguo.
Y eso es un gran error, eso implica un cambio cultural. Lo antiguo tiene experiencia, tiene valores, tiene ternura, tiene calidad, y tenemos que empezar a respetar y valorar, no solamente tolerar, respetar y valorar al adulto mayor. En tercer lugar, los lazos de solidaridad social con el adulto mayor se debilitan, justamente porque muchos viven solos y reciben solo visitas esporádicas de sus familias. Eso debilita el tejido social y empiezan a aparecer las sociedades de adultos mayores. Un fenómeno bien interesante que está ocurriendo en las clases medias urbanas con mayores niveles de ingresos, están empezando a aparecer edificios hechos para adultos mayores, que tienen baños anchos, que tienen, en vez de un sitio para ver televisión, tienen un oratorio, que tienen posibilidad de tener gatos y animales domésticos, y que en vez de un vigilante tienen una enfermera 24 horas del día. Tu amigo arquitecto que estás diseñando edificios para adultos mayores está llenando de plata. Pero no estamos pensando en eso como una política social, eso es un caso excepcional desde el punto de vista social. Hay que redefinir la vejez en términos de autonomía y funcionalidad. Yo creo que ahora no se puede hablar pues de ancianos de 60 años. Yo creo que hay que diferenciar un adulto mayor de la primera etapa, 60, 70, 80, y luego después de los 80, porque las condiciones de funcionalidad son diferentes, y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Hay todo un debate global al respecto. Y los tres ámbitos en que es importante trabajar al adulto mayor: el ámbito familiar, 45% de adultos mayores son parte de familias extensas, 26% nucleares y 23% unipersonales, están viviendo solos a nivel nacional. ¿Qué implica revalorizar el rol del adulto mayor? Algunas sugerencias. En el ámbito educativo y social, valorar y potenciar el rol del adulto mayor podría ser una condicionalidad voluntaria de pensión 65. Yo he tenido dos experiencias muy interesantes. Una en Sicuani, que fue una práctica hecha por el ministro Saavedra de Educación sobre los abuelitos en las escuelas. Se invitaba a los abuelitos en las escuelas rurales para que le enseñen a los niños a conocer su medio. Y era muy interesante porque a los abuelitos les decían: ¿qué tal los niños? Estos niños no saben nada. Vamos a campo, ¿y esta hierbita para qué sirve? ¿Qué será, pues? ¿Y ese pajarito cómo se llama? No tengo idea. No aprenden nada. Entonces los abuelitos los invitaban a la escuela para que le enseñen su cultura, hecho de Aymara y en un campo. Los abuelitos se llevaban a los niños al campo para enseñarles las hierbitas, los pájaros, los animales. ¿Qué creen que hizo el director del colegio? No, estaba haciendo más recreo y prohibió la presencia de adultos mayores. Eso es una barbaridad. No se aprende solo en cuatro paredes, créanme. Una parte importantísima del aprendizaje es lo que está afuera. Si queremos revalorar la cultura y la identidad, un elemento fundamental es que los adultos mayores trabajen con los niños. Otra posibilidad muy interesante es un cuna más. Los adultos mayores, yo lo sé porque tengo 3 nietos, nos encanta estar con los chiquitos. Y en forma voluntaria, muchos de los beneficiarios de pensión 65 podrían acudir a los centros de cuna más para estar con los niños. No solitos, por supuesto, ¿verdad? Pero sí acompañados por personas expertas que les pueden contar. No hay nada más importante en un adulto mayor que la ternura. Y una de las cosas importantes, me desvío rápidamente del tema que estamos trabajando, es ¿qué hace una agresión sexual tal? Hay poquísimos estudios al respecto. ¿Saben cuál es un poco la hipótesis? La falta de calidad. Tengo un colega de San Marcos, César Molina, que hizo un estudio de presos mayores de 60 años que han violado a chicas y a niñas. Y encuentra 3 cosas rápidamente. La primera es que ninguno siente culpa. Me engañaron, lo dice. La segunda es que todos ellos conocían a la víctima. Y la tercera, todos ellos carecían de, ¿qué creen ustedes? De figura paterna, de afecto, de cariño. Hay un estudio reciente en Inglaterra hecho por Guinness, muy interesante, que estudia el tema del desarrollo afectivo en niños y niñas. Las niñas juegan con muñecas. ¿Con qué juegan los niños? Con armas. Y encuentra que los niños más resilientes del tema afectivo son los que le dejaron tener perrito de chiquitos. Porque no está mal visto que un niñito acaricie y juegue con el perrito, que siempre está agradecidísimo de todo el perro por los cariños que le puedas dar, a diferencia de esto. Entonces es muy interesante porque prevenir la agresión sexual no puede empezar a los 40 o 50 años. No se resuelve con más comisarías ni más policías. Se resuelve con afecto, políticas de afecto. Y eso hay que empezar desde el hogar y de la familia. Disculpe que me desvíe, pero me parece un tema importante. En el ámbito público, hay muchos programas en Estados Unidos y en Europa en que el adulto mayor es una persona útil a su comunidad. La supervisión del vecindario. Los adultos mayores, muchos de ellos pasan mucho rato en sus casas y tienen tiempo. Y además son recontra chismosos, saben quién es del barrio y quién no es. ¿Verdad? Se pueden vigilar, tienen que entrar. Nadie espera que salga con un bate a perseguir al ladrón, ¿no es cierto? Pero sí puede llevar un número dedicado y decir, hay personas extrañas en el barrio. Este programa que se llama Neighborhood Watch en Estados Unidos ha conseguido reducir el crimen y los robos a casas en el 25% de muchas comunidades. No pensemos en el adulto mayor como una persona inútil. Es una persona que tiene gran valor social. Lo que importa es encontrar los espacios adecuados para que pueda integrarse.
Finalmente, en el ámbito privado, creo que todo el tema de afecto y cuidado, hemos descuidado todo el tema del afecto. Andamos tan trompeados unos con otros que nos olvidamos que algo fundamental que todos necesitamos para poder vivir es que alguien nos quiera. ¿Cuántas políticas de afecto conocen ustedes? Yo ninguna. Sin embargo, fundamental es el afecto en la primera infancia y también en la tercera edad. Empezar a pensar políticas de afecto. Y voy terminando. Reforzar las redes sociales locales y virtuales del adulto mayor. Una cosa muy bonita que se ha encontrado en la sociología, en la poca sociología que hay del adulto mayor, que una razón por la cual muchos adultos mayores están contentos en casas de reposo es porque se vuelven enamorados. Porque vuelven a tener amigos y amigas, porque hacen una comunidad de tercera edad. O sea, otra vez, yo creo que el tema del afecto es un tema casi ausente en el debate político, obviamente. Está radicalizado por lo contrario, pero también está muy ausente en las políticas sociales. Pensemos en el adulto mayor como una persona valiosa de la comunidad, que sea reconocido, de la longevidad depende de que te reconozcan y que te valoren. Creo que esa sería la oportunidad para poder tener no solamente un adulto mayor útil, sino también más digno y más completo. Muchas gracias.